buenas noches, amigos. Nuevamente vamos a hacer una clase de lengua maya, la cuarta clase. Y pues antes de que comencemos, yo les pediría que si no están suscritos, puedan suscribirse y darle también clic a la campanita para que si apenas subamos este video o otros videos, también puedan ustedes ser notificados. Vamos a tener otra vez a Lolbe como alumna. Saluda, Lolbe. Y esta vez vamos a tener esta clase. ¿Cómo se llama esta clase? Kenda, Lolbe. Negaciones. Mírate entonces para acá. Y negaciones. Cuando nosotros decimos no y en qué maneras nosotros decimos no en lengua maya. La forma normal de decir no es ma. ¿Cómo? Ma. Pero tenemos una pequeña observación. Siempre que nosotros decimos no es ma. Si yo pregunto a Lolbe, ¿tú eres fácil? Ma. Así. Sencillo. Solamente es decir ma. Ahí. Otra forma es matech. Cuando nosotros nos preguntan si hacemos ciertas actividades. Es, por ejemplo, ¿trabajas? Y puedes decir no trabajo. Y no es matech. Ya sea con ma o matech. Que matech es ma más otra palabra. También tenemos matan para decir no lo hago. Si por ejemplo te dicen ¿vas a comer? Matan. Son cosas que son como no hechas y te preguntan si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Y por último tenemos minan, que es no hay. Por ejemplo, si nosotros decimos ¿tienes televisión? ¿O hay internet? ¿Cómo decimos cuando no? Minan, no hay. Entonces ma es de manera general, minan es más específico, así como matech y matan. Muchas veces la palabra ma va dentro de una oración. Por ejemplo, ¿eres fácil? Puedes decir ma teni. Entonces usamos esta i con un apóstrofe para terminar las palabras. Siempre que una vocal termina palabras lleva apóstrofe y es solo una vocal sencilla. La vez pasada vimos Tushian Inshanab. Tushian, vamos a escribir acá. Tushian Inshanab. ¿Te acuerdas qué es Shanab? Shanab es lo que va en el pie. Zapato. Entonces si digo Tushian y Shanab, ¿qué estoy diciendo así? ¿Dónde está mi zapato? Entonces puedo responder Minan. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Esto es aquí. Tenemos este vocabulario, hueye, y algunos pronuncian guaye. Es igual, depende muchas veces de la región donde hablamos. Tela es aquí también, pero es un aquí específico. Telo, esto es, si este es aquí, esto es allí. Por ejemplo, si le pregunto a Lolbe,
¿Está mi zapato allí? ¿Cómo me puede contestar para decir no está allí? Mina, ¿dónde? Telo. No está allí. Y si yo quisiera decir ya a meya wa vas a trabajar, puedes usar ma, matech, matan. ¿Qué usarías aquí? Yan a meya wa. Ma. Puedes decir ma, pero también puedes usar una de estas dos. ¿Sí? ¿Cuál usarías? Bueno, como es una pregunta de ¿vas a trabajar? Es algo que no se ha hecho, se puede usar matan, porque no va a ser posible. Si nuestra pregunta es, por ejemplo, cuando nos hablan por teléfono y nos dicen, ¿estás durmiendo? Tan abuenelwa. No hemos usado los verbos porque comenzamos con estas frases, pero vamos a ir usando verbos un poco más adelante. Si usamos esta frase, tan abuenelwa, estás durmiendo. Porque aquí el tan es con una forma de especificar un tiempo que se está haciendo. Y entonces puedes decir matech. Entonces, ¿dónde usamos esto? Tushian, usamos minan. Cuando estamos preguntando si hay algo en tal lugar. Y el vocabulario es hueye, aquí, tela, aquí, o telo, allí. Entonces, ¿qué era tela? ¿Lo ven? Aquí. Muy bien. Entonces voy a borrar aquí para hacer una pequeña pregunta. ¿Qué es hueye o guaye? Aquí. ¿Qué es telo? Allí. Muy bien. ¿Cómo se dice telo en maya? Perdón, en español. ¿Cómo se dice telo en español? Allá. ¿Cómo se dice no en maya? Ma. Y solamente cuando tenemos una palabra en medio o después de ma, en nuestra respuesta vamos a utilizar la i aquí. Muy bien, pues podemos hacer algunos ejercicios después de esto. Y usted desde su casa puede ir haciendo ciertos ejercicios con las lecciones anteriores. Y de esta manera vamos a seguir con nuestras clasecitas de lengua maya. Muchas gracias y nos vemos en la próxima lección. ¿Sí, lo ve? Sí. Dígate y dilo. Si se suscriben a nuestro canal, que den like, activen la campanita si les gustó. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Savannah, I'm coming home, Savannah.